Eslabones de ilusiones y tragedias. Capítulo 6. La investigación penal. La investigación penal se inició cuando el juzgado recibió la denuncia presentada por familiares de las víctimas contra la clínica Añoranza, donde fallecieron algunos pacientes sin explicación alguna sobre las causas de sus muertes. En el escrito, manifestaron que siempre creyeron en la capacidad profesional de la clínica, pero en esos momentos tenían muchas dudas sobre ello, puesto que sus familiares fueron hospitalizados sin que presentaran enfermedad grave alguna y de pronto mueren. Debe haber un responsable que nos explique esta situación, decían algunos parientes. El juzgado dirigió la correspondiente investigación, puesto que se encontraba vigente el sistema inquisitivo. Citó a los denunciantes para que se ratificaran en ella. Acudieron cumplidamente y con firmeza. Le manifestaron al juzgado que se ratificaban del denuncio impetrado para que se aclararan los motivos de las muertes de sus familiares. La Fiscalía del juzgado correspondiente estuvo atenta y activa de acuerdo con sus funciones para establecer la ocurrencia de los hechos. El juzgado, en consecuencia, ordenó varias diligencias en su autocabeza de proceso, o sea, en el inicio de la investigación, entre ellas que se escucharan en declaraciones a los familiares de las víctimas para establecer los motivos de sus denuncias y comenzar a establecer los hechos de las mismas. Se ordenó practicar autopsias a los cadáveres para tratar de establecer las causas de sus muertes. De la misma manera, ordenó la práctica de inspección judicial con ausencia de peritos médicos a las oficinas de la clínica Añoranza, con el fin de examinar todas las historias clínicas de los pacientes y, en general, todos los datos importantes y necesarios para descubrir la verdad en esa penosa investigación. Varios meses transcurrieron desde el momento en que se inició la averiguación sobre las causas de las muertes. El juzgado escuchó en declaraciones a los padres, hermanos y familiares de cada una de las personas que murieron sin causa determinada. Pero existía una circunstancia en común. Las personas que murieron asistieron a la misma clínica de la capital de la República. Allí fueron para realizarse algún tratamiento y se hallaban internas en espera de sus exámenes y diagnóstico. Los familiares de don Juan Bermúdez, especialmente su padre y esposa, le contaron al juez del caso que habían internado a su familiar por orden médica, puesto que al ser examinado por los médicos en el área de urgencias, ordenaron varios exámenes para determinar el cabal funcionamiento de su sistema nervioso y posiblemente una posterior intervención quirúrgica. No conocieron realmente las causas de su deceso, pero de lo que sí estaban seguros era que no padecía enfermedad mortal. Concurrieron al juzgado para rendir declaración el hijo mayor de la señora Clara Estupiñán, don Pedro, y su nuera Serafina. Le manifestaron a la autoridad que internaron en la clínica Añoranza a la señora Estupiñán por cuanto los exámenes médicos, especialmente radiografías, arrojaban la presencia de varias hernias discales de su columna vertebral y se había ordenado intervención quirúrgica. Desconocen las causas del deceso casi repentino de su familiar, y su sorpresa fue muy grande, puesto que no existía riesgo de un fallecimiento tan prematuro y sin establecerse las causas de su muerte. Destrozado por la tristeza, acudió al llamado del juzgado el señor José Puentes, padre del joven Carlos Puentes, quien se había internado en dicha clínica para un estudio de sangre y determinar si padecía o no leucemia. Pero fue tristemente sorprendido al ser enterado de la muerte inexplicable de su hijo, lo cual destruyó su vida y la de sus familiares. Requiere conocer las causas de dicho fallecimiento y luchará hasta conocer los motivos de su muerte.
Estas 3 declaraciones fueron recepcionadas por el juzgado en un lapso de 20 días, pero faltaba una cuarta presentación. Era la de los familiares de don Harold Castillo, igualmente interno en la misma clínica y fallecimiento sin establecerse las causas de su muerte. Acudió al llamado su señora esposa, doña Clotilde Bárcenas, quien llegó acompañada de varios familiares, y su desesperación era incontrolable. Una vez calmada por funcionarios del juzgado, informó que lo intervendrían quirúrgicamente por una apendicitis diagnosticada, pero que los médicos le habían comentado que no revestía gravedad su caso. De allí que no se explica esta muerte repentina de su esposo. Piensa que fue irresponsabilidad de la clínica Añoranza. Las muertes ocurrieron en un lapso de 15 o 20 días. No existía una explicación alguna por esas muertes repentinas. Era un total misterio las probables causas de esos decesos. Fue un rompecabezas de las directivas de la clínica, puesto que nunca les había pasado un suceso tan grave. Pero estaban dispuestos a descubrir las causas de dichas muertes. Era bien preocupante la situación, no solo por las mismas muertes, sino por la ignorancia al no saber por qué esas muertes casi repentinas y sin haber quedado muy enfermos los pacientes internos en la clínica. ¿Qué estaba ocurriendo? Era la pregunta que se hacían todos: el juzgado, los familiares de los fallecidos, la misma clínica e igualmente toda la comunidad, quienes empezaban a perder la fe en las entidades, y más, en clínicas u hospitales. La clínica Añoranza ordenó también investigaciones internas, llamó a todos los médicos y enfermeras y les ordenó que estudiaran cada historia clínica de los pacientes fallecidos. Deberían establecer los motivos por los cuales fueron hospitalizados, el tratamiento a seguir con cada uno de ellos, los medicamentos formulados, horas exactas de su suministro. Establecerían los turnos tanto de médicos como de enfermeras que les correspondería atender a cada uno de los pacientes fallecidos. En general, se abrió toda una investigación dentro de la clínica, puesto que el misterio de dichas muertes tenía que descubrirse. A la clínica también le interesaba aclarar lo acontecido, puesto que estaba en juego su credibilidad y se vendría al suelo todo el prestigio de muchos años ganado. El juzgado designó en su oportunidad peritos médicos para visitar la clínica e iniciar también el estudio de cada una de las historias clínicas de los pacientes fallecidos en ese lapso. Los diagnósticos, las causas de sus hospitalizaciones, las intervenciones quirúrgicas a que serían o fueron sometidos los pacientes, las clases de medicamentos que le formularon. En síntesis, descubrir a toda costa las causas de dichas muertes que no tenían explicación alguna en el momento. Le practicaron autopsia a algunos de los fallecidos. Ese también era material de estudio para descubrir la causa de la muerte de los pacientes. Las investigaciones avanzaron velozmente mientras las noticias eran alarmantes cada momento, y la pregunta recurrente era: ¿cuál fue la causa de esos decesos? Mientras tanto, el juzgado llamó a rendir declaración al director de la clínica Añoranza, doctor Arturo Hermosillo, quien acudió de manera inmediata para rendir un informe pormenorizado y ponerse a disposición del juzgado para establecer las causas de dichas muertes. Explicó de manera clara sus funciones, las funciones de los empleados, médicos, enfermeras, enfermeros, subalternos, y entregó copia de los estatutos de la clínica. Uno de los aspectos que más interesó al juzgado fueron los contratos que la clínica firmó con varios bancos de sangre para adquirir unidades de sangre y así conservar reservas en evento de necesitarse. Los resultados de las investigaciones internas de la clínica y del juzgado realmente fueron muy acentuadas y prolongadas. Pusieron todo su empeño y conocimientos especializados en estos temas,
sin resultado positivo, puesto que no descubrían aún las causas de esas muertes. Minuciosamente examinaron cada historia clínica, los medicamentos recibidos, las horas exactas en que se suministraron, los exámenes practicados, pero no encontraban nada. Y lo peor es que estaban llamando la atención de casi todo el mundo. Tiempo después, y como desarrollo del proceso, el juzgado consideró prudente y necesario citar al doctor Hermosillo para ampliar su exposición y establecer si ya había logrado respuestas de la investigación al interior de la clínica. En este momento se centraron en unos contratos que, dijo en su primera declaración, habían firmado con entidades para adquirir sangre y tener suficiente en el evento de necesitarse, sobre todo en las intervenciones quirúrgicas. El doctor acudió puntualmente y su exposición fue amplia y detallada, pero manifestó que hasta el momento no se habían descubierto las causas de los fallecimientos de los pacientes que se encontraban hospitalizados en la entidad que dirige. El juez preguntó: «Doctor Hermosillo, en su declaración anterior, rendida ante este despacho, usted mencionó que la clínica que dirige realizó algunos contratos con bancos de sangre. ¿No es verdad?» «Sí, señor juez, es verdad», contestó. «Doctor Hermosillo, usted aceptó haber firmado contratos con bancos de sangre. Díganos entonces, ¿con cuáles bancos de sangre realizó contratos y cuál era la finalidad?» «Señor juez, la entidad que dirijo siempre ha mostrado responsabilidad en la prestación de servicios a las distintas personas que los requieren y además hemos contratado con varios bancos de sangre, tales como las pertenecientes a los doctores Castaño, Cifuentes, Maya y Joaquín Peralta. La finalidad de dichos contratos son para comprarles unidades de sangre y mantenerlas en nuestro depósito con todas las prevenciones que la ciencia demanda, y utilizarlas en el evento de necesitarlas en alguna intervención quirúrgica o tratamiento especial», contestó el galeno. «¿Cuánto tiempo hace que compra sangre la clínica a los bancos de sangre? Y díganos, si lleva registro de todas las adquisiciones que ha realizado su entidad», interrogó el juzgado. «Claro que sí, señor juez. Me permitiré enviarle una copia de la relación de estas compras de sangre a las entidades correspondientes, con anotación de la fecha, nombre de cada persona que vendió la sangre a mi entidad y demás datos correspondientes», dijo. «¿En alguna ocasión la clínica había tenido problemas con unidades de sangre adquirida?», preguntó el juzgado. «Nunca, señor juez», dijo el doctor Hermosillo. El juez preguntó si a la unidad de sangre adquirida al banco respectivo, la clínica la somete a un estudio científico, o sea, si a dicha sangre la someten a nuevo examen científico, a lo que respondió de manera negativa. Y agregó el director que siempre confían en los bancos de sangre. Revisan la vigencia de la licencia, que su filosofía es cumplir la normativa vigente y verificar que la sangre esté sellada y analizada científicamente por cada banco de sangre. El juez le pide al galeno que ilustre sobre el procedimiento para cuando tienen que utilizar una unidad de sangre. Por eso le dice: «Doctor Hermosillo, por favor ilústrenos en el sentido de saber si cuando un paciente requiere sangre dentro de una intervención quirúrgica, por ejemplo, ¿cómo se desarrolla ese procedimiento? Si toda la unidad que la contiene le es transfundida». «No, señor juez. Es mi deber explicar que la sangre tiene varios componentes: glóbulos rojos, también llamados hematíes o eritrocitos, glóbulos blancos, también llamados leucocitos, plaquetas o trombocitos y el plasma. De una unidad de sangre se pueden transfundir algunos de estos componentes, no necesariamente todos. Por ello es que de una unidad varios pacientes pueden recibir el componente que requieran, según lo dictamine el médico tratante». El juez
interrumpe para preguntar de nuevo. Doctor, luego de varias semanas de investigación por las misteriosas muertes en su clínica, ¿ya descubrieron las causas de las mismas? No, señor juez. Todos los esfuerzos científicos se han realizado, pero no hay respuesta positiva todavía. El juzgado le solicita al director de la clínica que ordene a cada uno de los médicos tratantes de los pacientes fallecidos establecer si les ordenaron transfusión de sangre y, en caso afirmativo, deberán establecer la unidad de la cual se transfundió la sangre, identificarla, nombre del banco de sangre que vendió dicha unidad y demás datos importantes. El director de la clínica inmediatamente impartió estas órdenes y comenzaron a trabajar. Mientras esta investigación continuaba, Armando y su compañera Anabel seguían en su vida. Él en el taller, así como estudiando el arte de la joyería de la manera que le había propuesto don Camilo, y ella en su hogar. Estaban muy contentos. La vida le había cambiado a Armando. Daba gracias a Dios por haber hallado a una mujer tan noble y comprensiva, dedicada a colaborarle en preparación académica y demás aspectos de la vida. ¿Le gustan los niños?, le preguntó Anabel. Armando respondió. Claro, ya le conté que tengo una hija llamada Azucena con mi exesposa Tania. Me gustaría que tuviéramos un hijo nuestro. Sería para nosotros mucha felicidad y nuestro amor jamás moriría, dijo Anabel. También me gusta la idea, y con seguridad lo tendremos, contestó Armando. Don Camilo, cuando se enteró de los planes de Armando y Anabel de traer al mundo un hijo, fue a un almacén especializado en ropa y detalles para niños y compró 2 lindos vestidos. Uno para el bautizo y otro para lucirlo en los paseos. Regresó al apartamento y les dio la sorpresa de los vestidos para su hijo, pero ellos se rieron. Le manifestaron que era un gesto amoroso, pero que era muy apresurado, puesto que, recién, estaban programando lo relativo al niño. Pero don Camilo les dijo que no le importaba, que ya había comprado esos vestidos y que los deberían guardar hasta su nacimiento. Entre risas y alegrías, guardaron de corazón el detalle de don Camilo. Esa noche lo invitaron a festejar su decisión. Mientras tanto, la investigación penal comenzaba a dar frutos, puesto que, con las múltiples pruebas realizadas a los cadáveres en todo sentido, los médicos especializados encontraron que tenían alguna infección en su sangre que no podían describir. Por ello, el director de la clínica, de acuerdo con los ordenamientos del juzgado, dispuso al interior de la entidad que los funcionarios involucrados establecieran si realmente habían sido transfundidos y los resultados correspondientes. Se comenzó entonces a examinar cada unidad de sangre, una por una de toda la existencia, para establecer de cuál de ellas se aplicó a los pacientes esas transfusiones de sangre. Para descartar otras, se constató que de una sola unidad se tomó componentes para realizar las transfusiones. No todos los pacientes requieren del mismo componente. El trabajo fue arduo y dispendioso. Tomó más de 2 meses para localizar la unidad de sangre que fue utilizada para esas transfusiones. Por fin, se logró. La unidad de sangre fue comprada al banco de sangre del doctor Joaquín Peralta. Su vendedor fue el señor Armando de la Vega, y se confirmó su cédula de ciudadanía. Estaba identificada la unidad de sangre utilizada para las transfusiones ordenadas a los pacientes. De inmediato, la unidad de sangre fue sometida a rigurosos estudios científicos con los reactivos correspondientes. El resultado fue inesperado, que dicha sangre estaba infectada por el virus de inmunodeficiencia humana,
que se transmite por vía sexual, una de cuyas consecuencias es la disminución de las defensas naturales del organismo, hasta llegar a su completa desaparición. Sin embargo, el estudio de esta infección estaba en su etapa investigativa o en su inicio, y la ciencia no podía ofrecer más datos al respecto. Muy incipiente era el conocimiento que se tenía de dicho virus en el mundo entero. El resultado de esos estudios de la sangre contenida en la unidad fue remitido al juzgado de conocimiento, luego de practicarle la prueba ELISA y Western Blot. El director de la clínica solicitó ampliación de su declaración ante el juzgado para explicar ampliamente el contenido del oficio remitido. Se decretó dicha prueba y se escuchó la nueva declaración del doctor Hermosillo. Como siempre, acudió el doctor Hermosillo al juzgado el día y hora señalados para esa diligencia. Relató los últimos acontecimientos ocurridos con ocasión de la búsqueda de la unidad de sangre transfundida a los pacientes hoy fallecidos y las pruebas realizadas a la sangre contenida en dicha unidad para tener la certeza de alguna infección hallada en ella. Mencionó el director que, entre las pruebas practicadas a la sangre, se le realizó la prueba ELISA y Western Blot para detectar el virus VIH. El juzgado le solicitó explicara de qué se trataban estas pruebas y el galeno con gusto lo hizo. Manifestó que se trataba de unos exámenes de laboratorio comúnmente usados para detectar anticuerpos en la sangre. Además, fue explícito en ilustrar al juzgado en el tema de qué es un anticuerpo. Es una proteína que el sistema inmunitario del cuerpo produce cuando detecta sustancias dañinas, llamadas antígenas, y en la sangre examinada se halló esta sustancia, decía el doctor. El director dijo que esa pudo haber sido la causa de los fallecimientos materia de investigación, al tiempo que también fue enfático al señalar que los estudios del VIH estaban en su etapa inicial y por lo tanto no existían concluyentes resultados de la infección y se refirió en forma universal. El juzgado examinó con dedicación todas las pruebas hasta el momento recaudadas con asesoría de peritos médicos. Fue un gran paso en la investigación, puesto que comenzaba a dilucidarse el comienzo del misterio.